Ahí estamos. Después entonces vendría lo de geometría analítica. Bueno, el plano cartesiano ustedes lo manejan ahí, los puntos en el plano, cómo se grafican, distancia entre puntos, punto medio, cosas así, ¿no? Y después ya nos metimos a las curvas más importantes que intervienen en matemáticas, ¿no es cierto? Y en las aplicaciones, que es la línea recta, ¿no es cierto? La circunferencia, la parábola y la parábola, la elipse y la hipérbola, ¿no? Que se llaman, como ustedes saben, sesiones cónicas, porque proviene justamente de intersectar. Aquí parece estar aquí la elipse está el monito, ¿no? Aquí está el monito de la elipse, ¿se fijan? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Entonces aquí tenemos un cono, a veces se dice cono doble, pero generalmente cono se llama cono a toda la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahí está intersectado por distintos planos, y depende cómo el plano intersecta el cono, es la cónica que se genera. Por ejemplo, aquí la segunda sería una circunferencia, si el plano está levemente inclinado sería una elipse, si el plano es paralelo a esta recta que está generando el cono, esta generatriz del cono, entonces ahí se forma una parábola, y si el plano es paralelo al eje del cono, el eje que pasa por el medio, ¿sí? El medio. Entonces, si el plano es paralelo a ese eje del cono, se forma una curva que tiene dos ramas, que como ustedes saben se llama hipérbola, ¿no? Bueno, aquí está la elipse, la conversamos la semana pasada. Vimos cómo se definía. Aquí no. Vimos cómo se definía, le quiero afirmar, que sea mejor. Se ve bien ahí, chiquillo, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿se acuerdan cómo se definía la elipse? Nos vamos a la pizarra para recordarlo. Entonces uno se daba los elementos bases de la elipse que uno tiene que dar para que la elipse surja. Es tiene que ser dos puntos. Entonces los elementos bases de la elipse son dos puntos más una distancia, una longitud, un número real, ¿no? Un segmento, ¿no? Más una distancia que nosotros llamamos ahí, ¿no es cierto? 2A, ¿se acuerdan que tiene longitud 2A? Porque así, ¿o no alcanzamos a llegar a eso? No me acuerdo. ¿Alcanzamos a hablar de 2A? Parece que no. No me acuerdo, sinceramente. No alcanzamos, profe. No, una distancia cualquiera, K digamos, ¿no? K positiva, así como distancia tiene que ser positiva, ¿no? Entonces aquí está la distancia que vale K. Y aquí están los puntos en el plano, digamos, un A y un B. Y aquí se llaman F1 y F2, ¿no es cierto? Porque después tiene el nombre aquí F1 y F2. Entonces, ¿qué es lo que era la elipse? Que viene determinada por estos dos puntos dados y esta longitud dada acá. Entonces son todos los puntos del plano, son todos los puntos P del plano, hasta que la distancia de P al punto F1 dado más la distancia del punto P al otro punto dado F2, ¿no? O sea, la distancia, poner un poquito más arriba, esto en realidad, la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es justamente la constante que nos dimos inicialmente, ¿no? Ya ahí conversamos que esa constante dada tenía que ser mayor que la distancia entre F1 y F2 para que hubiesen puntos que cumplieran la condición, ¿no? Entonces, si uno busca estos puntos que cumplen esta condición, habíamos visto que se formaba una figura que era como un círculo aplanado o alargado en general, que sería algo como esto, ¿no? Todo esto aproximado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta es la típica figura hecha mano alzada, ¿no es cierto?, de lo que se llama una elipse. Bueno, si nos vamos a la página de la elipse, ahí está. Voy a hacer un ajuste aquí.
Bueno, después. Aquí está la elipse. No sé si ustedes se acuerdan los nombres, chiquillos. Que los podríamos colocar acá. Por ejemplo, la elipse. Ah, no, yo no he hecho esto. Entonces, ahí está la pizarra. Pero nosotros queríamos irnos a la elipse, no acá. Aquí, eso es lo que quería que viéramos en realidad, ¿ya? Entonces aquí, bueno, ¿quién es la elipse? Aquí están. Ah, lo que no tengo yo acá. Tengo un problema. Ah, tengo que buscar acá, no, ya. Entonces ahí está la elipse. Entonces la elipse, aquí están los nombres que están acá al lado. Entonces la elipse sería lo que acabamos de decir, pero la elipse sería esta curva, ¿no? Esa curva. ¿Cuáles son los focos, chiquillos? Aquí en esta figura que está proponiendo. Muestran los focos. Bueno, los focos están ahí, están puestos aquí, pues son F1 y F2, ¿no? Ahí está F1, aquí está F2, que son los puntos dados para formar la elipse. Entonces los focos son F1 y F2. ¿Ya? Esos son los nombres que se ocupan aquí en la elipse, ¿ya? Aquí se llama eje focal, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio eso? Aquí se llama eje focal. ¿Había visto la elipse en el colegio, chiquillo? Profe, yo nunca la había visto en el colegio. ¿Va? Yo tampoco. ¿Va? Mejor se No, pasa ahora. nunca. Tampoco, profe. Vale. Yo tampoco, profe, nunca la vi. Entonces no vamos a ir con más calmita, ¿ya? Bueno, el eje focal tal como el nombre es del eje, o sea, es la recta que contiene los focos. Entonces aquí el eje focal sería como, aquí está el foco F1, vamos a colocar aquí está el foco F1, aquí está el foco F2, entonces el eje focal es la recta que pasa por los dos focos, este que está aquí, ese. ¿Ya? Entonces el eje focal lo vamos a colocar aquí, perpendicular sería entonces... falta una cosita aquí. Sería entonces... naranja, ¿no es cierto? Sería esto. El eje focal sería entonces esta recta. A veces llaman eje focal al segmento de recta que va de F1 a F2, ¿ya? Pero eje en general tiene el sentido de recta, ¿no? ¿Cuál sería el eje mayor? Ese es el eje mayor, lo coloco con azulito. El eje que se llama mayor es la distancia que hay de esta intersección con esta otra intersección. O sea, es la parte más ancha de la elipse, por decirlo así, la parte de puntos opuestos más distantes. Entonces, este es el eje mayor. Este punto parece que le pusieron A, aquí no alcanzo a leerlo bien ahí. Tiene un nombre. No sé, parece que dice no. Bueno, pongámosle a nosotros A, este y este B. Entonces el eje mayor sería AB. El eje mayor sería AB. Bueno, y eje menor, análogamente, el eje mayor lo voy a dibujar aquí, sería todo esto. Este sería el eje mayor, ya. Esto. Eso que está ahí, ya. El eje menor es la perpendicular aquí que pasa justamente por los puntos que están más cercanos diametralmente opuestos de la elipse, ¿no? Este segmento. Este es el eje menor. No sé cómo le llamamos, CD aquí, no sé, CD. Entonces el eje menor sería CD. Bueno, el centro de la elipse este puntito que sería como el centro de la circunferencia, ¿no es cierto? Este sería el centro de la elipse, ¿no? El punto que está al centro. Este punto no pertenece obviamente a la elipse, ¿ya? Pero se llama centro de la elipse. ¿No? Y el lado recto, este se ocupa también en los ejercicios, aparece, aquí hay estos nombres, desgraciadamente, una cosa inevitable matemática. El lado recto, este segmento que es perpendicular al eje mayor, al eje focal, este segmento, ¿no? Es perpendicular aquí al eje focal, ¿no? Y va desde un punto de la elipse a otro punto opuesto de la elipse. Entonces este es un elemento que aparece en los ejercicios y este se llama lado recto de la elipse. El lado recto.
Eso es todo. Entonces, eso es la elipse. Estos son los elementos típicos de la elipse. Eje mayor, eje menor, ¿no es cierto? El centro, los focos son importantes. ¿Ya? Y son importantes porque justamente estos puntos son los que definen la elipse. Los focos son el equivalente al centro de la circunferencia. Sin un punto que sea el centro de la circunferencia, obviamente no hay circunferencia. Igual acá, si no tenemos los dos focos de una elipse, no tenemos la elipse. ¿Alguna consulta sobre esto del lenguaje más antes de seguir, chiquillos? Ustedes me van, como siempre, indicando, ¿ya? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, sí, dígame. Profe, ¿usted no sabe sobre algún video para poder complementarnos con eso del dónde está la elipse, los focos, eje focal, eje mayor y Sí, eso? sí. No sé si parece que no puse uno acá. No puse uno aquí. Pero puedo colocar uno, hay 1000. Vale, ok. Voy a seleccionar uno y lo voy a colocar acá, ¿ya? Vale, el que encuentre mejor usted, pues, para que los Vale. chiquillos ahí vayan complementándose con eso. Y yo también, pues, si no, Sí, no, no y son solamente los chiquillos. lo otro que no tienen que olvidar, chiquillos, es que en nuestro curso tenemos una biblioteca, entre comillas, ¿no es cierto? Voy a limpiar acá. No, profe. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos libros que son de precálculo. Estos libros traen lo que está antes del cálculo, ¿no es cierto? Lo que es para prepararse para el cálculo, y traen un capítulo de las cónicas. Así que estos tres que están al final, este que se llama el precálculo de Stewart, el precálculo de Sullivan, y este que se llama álgebra, trigonometría y geometría analítica de Sill, están aquí disponibles. Si usted le hace un clic aquí, se dan un sitio de donde pueden bajar estos libros, ya eso lo hemos conversado, ¿no es cierto? Así que tiene un capítulo completo ahí, eh, con ejemplos, ejercicios, monitos, en colores, ¿ya? Así que realmente uno podría hacer la clase por uno de estos textos realmente, sería más que suficiente. O sea, ahora con estos libros tan buenos que han salido y que están disponibles para todos, entre comillas disponibles para todos, ¿no es cierto? Los apuntes que uno tiene preparado en el curso de repente como que sobran un poco, ¿eh? Porque el internet está todo. Estos libros son buenos, son libros probados. Bueno, así que tienen dos vías de apoyo. Estos textos, que son textos, aquí están los textos seleccionados para ustedes, porque aquí no son todos los libros disponibles como ustedes podrán comprender en la internet, ¿no es cierto? Aquí yo busqué, digamos, y puse los que son más relevantes, ¿ya? Igual son muchos, o sea, uno busca uno de precálculo y con ese que lea está bien, pues no tiene que leer estos tres últimos, ¿no es cierto? Porque todos más son parecidos, ¿ya? Bueno, entonces vamos entonces ahora a la ecuación de la elipse, ¿ya? No, aquí hay un video chiquitito, no sé. Esta es una forma de construirse la elipse que ustedes la pueden ver después. No, ahora no podemos verlo porque no entré con para video, ¿ya? Entonces vamos acá. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación de la elipse? Entonces, aquí tenemos la situación planteada, ¿no es cierto? Están los dos puntos, los focos, está el punto P genérico de la elipse que describe toda la curva esta que se llama elipse, ¿no es cierto? Esta. Entonces, para encontrar la ecuación de la elipse, hay que meter ahí un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Un eje X y un eje Y y un origen de coordenadas. Entonces, hagamos eso. Bueno, como ya hemos conversado nosotros, cuando uno tiene un problema en el plano y quiere estudiarlo desde el punto de vista de la geometría analítica, procesar todos los recursos que la geometría analítica ofrece, ya repito acá, entonces uno colocar un sistema de coordenadas. Y muchas veces depende de cómo sea el sistema de coordenadas, las cosas se complican o se simplifican, ¿ya? Así que como ustedes comprenderán, este tema está súper estudiado y ya se sabe cuál es el mejor sistema de coordenadas que encuentre la ecuación más simple de la elipse, ¿ya? Y consiste en lo siguiente: uno por los focos, F1 y F2, donde estén los focos, porque los focos puede estar uno aquí y uno aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí y otro acá abajo, no importa, en alguna parte están. Entonces uno pasa la recta que pasa por esos focos, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí, entonces uno construye la recta que pasa por esos focos. Ahí estamos. Y entonces uno lo bautiza como eje X. ¿Ya? Ese es el mejor eje X que se puede tomar para encontrar la ecuación, repito, más simple de la elipse, ¿ya? Voy a hacer un poquito más corto aquí porque... Ahí. Este sería el eje X. ¿Y cuál sería el eje Y? Bueno, aquí el eje Y está obligado a hacer una recta perpendicular a este eje X que hemos considerado, ¿no? Así que uno podría decir que en este punto voy a tomar el origen y aquí voy a hacer el eje Y.
Y podría ser, no habría ningún drama, ¿ya? Pero lo que se hace acá, se toma el punto medio entre F1 y F2. Entonces, este O, digamos, vemos que esta distancia es igual a esa distancia, ¿ya? Y ese punto O se toma como el centro como el origen del sistema de coordenadas. Entonces el eje Y sería entonces la recta que va a por ese punto O perpendicular al elegido eje X, ¿no es cierto? Este sería entonces el eje Y. Entonces, en ese sistema de coordenadas, lo que uno obtiene es la ecuación algebraica más simple de la elipse, ¿ya? Entonces, vamos haciéndola. Entonces, vamos encontrando la ecuación de la elipse. Entonces, el punto P, que es un punto genérico de la elipse, se llama entonces X, Y, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar qué ecuación tiene que satisfacer X e Y para que el punto P esté en la elipse. Entonces, le ponemos esta condición, que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 tiene que ser igual a una constante. Bueno, aquí tenemos que empezar a poner nombres. Como el punto F2 es un punto del plano que está aquí en la parte positiva del eje X, ¿cuáles podrían ser las coordenadas del punto F2? ¿Qué podría ser F2? Bueno, va a tener que ser un punto de la forma algo, ¿no es cierto? Porque como está en el eje X, la segunda coordenada, 3,0. claro, ahí puede ser 3,0, no sabemos cuánto realmente. Así que pongámosle una letra. Y la letra que simplemente se pone ahí es C. Entonces le vamos a llamar C,0 a ese punto. ¿Ya? Ahora, el otro foco, como está al lado izquierdo de la parte negativa del eje X, y estas dos distancias ya dijimos que eran iguales, esta con esta, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de F1 acá? Menos C,0. Menos C,0, ¿no es cierto? Eso sería. Listo, entonces tenemos todos los ingredientes para partir aquí, po. Entonces empezamos a reemplazar aquí, po. Entonces, ¿quién es la distancia entre P y F1? La distancia entre P y F1. Aquí. Esta distancia, ¿cuánto vale, chiquillo? Usando fórmulas de geometría analítica. La distancia entre P y F1, esta distancia. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo se encuentra la La distancia? raíz, Claro, raíz entonces, cuadrada. esto sería raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas. Entonces sería Claro. X menos C. Entonces sería X menos C, sería X más C al cuadrado, más, y después sería Y menos 0, que sería Y al cuadrado. Entonces ahí estaría la distancia entre P y F1. Más, Profe le puso más y elevado a 2. Más y al cuadrado, ¿no es eh, menos y? no, es más. Es más en Ah, este ya. caso, es más en el caso de Vale. la distancia entre dos puntos porque se aplica a Pitágoras, ¿te acuerdas? Ah, verdad. Ya, ahora sí, sí. Entonces aquí, Profe, ¿puede repetir la fórmula, por favor? sí, mira, la escribo acá y la borro. Voy a ir a otra página. La fórmula es la siguiente: si tú tienes un punto acá en el plano, ya, un punto, no importa, A, B, y acá otro punto C, D, y así. Entonces la distancia entre esos dos puntos, esa distancia, la podemos llamar no D porque ya está puesto el D acá, ¿no es cierto? Pongámosle J, cualquier nombre. Esta distancia J tiene una fórmula. La fórmula es, la J es, la distancia es raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, ya, C menos A al cuadrado, más, después viene la diferencia de las ordenadas. Sería D menos B al cuadrado. Entonces esa es la fórmula que uno usa cuando quiere calcular la distancia entre dos puntos del plano. Gracias, ¿Bien? profe. Listo. Entonces lo vamos a borrar y vamos a volver a la otra página, ¿ya? Aquí. Listo. Entonces seguimos con la otra ahora. Esta otra distancia, esta, sería la distancia entre P y F2, sería esta distancia que está aquí, esta distancia. Bueno, también distancia entre dos puntos, así que la forma también viene con una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces sería más raíz cuadrada de... Ahora, como es entre P y F2, sería la distancia entre las... O sea, la diferencia de las abscisas sería X menos C al cuadrado, ahora, más Y menos 0 al cuadrado, que sería Y de nuevo al cuadrado solito ahí. Y esto igual K. Ahora, este K que está aquí, resulta que
Bueno, dejémoslo aquí, mira, ahí está, igual K. Entonces, en estricto rigor, esto que está aquí, que nosotros hemos escrito recién, es la ecuación de la elipse. Esa es la ecuación de la elipse. El problema es que ahí está presentada con raíces cuadradas, ¿no es cierto? Con dos raíces cuadradas. Entonces, uno puede trabajar algebraicamente esa ecuación para escribirla de otra forma, mucho más simple. Y la idea entonces es tratar de eliminar las raíces cuadradas. Bueno, eliminar las raíces cuadradas, como ustedes saben, significa que en algún momento uno eleva al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Por lo tanto, como aquí hay dos raíces cuadradas, en el transcurso que hagamos, o que uno haría, habría que elevar dos veces en el camino al cuadrado. ¿Mm? Entonces aquí hay un trabajo algebraico que voy a omitirlo por razones solamente de tiempo. No sé si, o empezarlo, no sé, para que vean cómo se trabaja esto. ¿Cómo se trabaja esto, chicos? ¿Cómo trabajamos esta ecuación entonces? ¿Cómo la transformamos esta ecuación? ¿Cómo transformamos esta ecuación entonces para que desaparezcan las raíces? Bueno, uno tiene que ir poco a poco, entonces uno podría pasar una de las dos raíces, la que quiera, la que está en celestito, la que está en verde al lado derecho. Entonces uno podría escribir después, dejar la raíz en azul, dejarla tranquilita al lado izquierdo, por ejemplo. Ya esto es optativo, ¿no es cierto? Entonces, raíz de x más c. Profe, Dígame. al es que cuadrado. a mí no me calza, o sea, yo no entiendo algo, que es que nosotros sacamos esta fórmula pitagórica para calcular la distancia ¿Sí? entre el punto F1 hasta el punto P y el punto F2 hasta el punto P, ¿verdad? Exactamente. Pero cuando nosotros sacamos el Pitágoras, en el fondo estamos sacando el módulo de la distancia entre F1 y P, ¿verdad? Claro, claro. En- entonces, ¿por qué nosotros usamos, por ejemplo, si vamos a la fórmula azul, dice la distancia X, que nosotros sabemos que X dice ahí, ¿verdad? Sí, x más c. Ya que nosotros, no, X se refiere hasta el punto F2 o No, hasta el x se refiere a la abscisa del punto P. a la abscisa del punto P. Claro. Porque si tú tienes dos puntos aquí, tienes un punto, por ejemplo, tienes el punto 3, 4. Lo escribo y lo borro, ¿ya? Y tienes por ¿Ya? acá el punto 5, 8. Así. ¿Cuál es esta distancia entre el 3, 4 y el 5, 8? La distancia sería raíz cuadrada de. Entonces uno toma la diferencia de las abscisas. Sería 3 menos 5. Debo escribir, sería 3 menos 5 al cuadrado, más, y después sería 4 menos 8 al cuadrado. Entonces, este número que estamos calculando aquí, que sería raíz de 3 menos 5, sería menos 2 al cuadrado, sería 4, más 4 menos 8 sería 4, al cuadrado sería 16. Ahí daría raíz de 20, entonces raíz de 20 sería la longitud del segmento que va del punto 2,4 al 5,8. Raíz de 20 es la distancia entre el punto 2,4 que escogimos aquí para conversar y el punto 5,8. ¿Aclara o no todo Vale, eso? pero la distancia entonces, Es un es que yo número. pensé que se hacía, yo estaba intentando imaginar el triángulo rectángulo para el trío pitagórico. Entonces no sabía desde qué punto hacer la... Claro, aquí nosotros no estamos haciendo el triángulo porque ya el triángulo lo hicimos cuando dedujimos esta fórmula. ¿Ah? Ahí hicimos el juego. Aquí también podríamos hacer eso, pero uno se demoraría mucho haciendo la comprobación en cada caso cuando aplica esta fórmula de cómo la sacó. ¿Mm? Ah, claro, no, es que mi Claro. consulta es que yo por un momento me confundí pensando que tomábamos la distancia desde el X, o sea, desde el F1 hasta el F2 como un lado del triángulo, pero no No, necesariamente no, no, así no, porque, no, no. No, aquí cuando uno calcula la porque, distancia entre P y F1, el F2 no participa de ese juego. claro, Solamente está P y F1. ¿Mm? En esa parte. Y después aquí está solamente P y F2. En la otra distancia, esta que está acá. Esta. vale, ya ¿Vale? entiendo, muchas gracias. Listo, ni un problema. Bueno, aquí hay un detalle técnico, chiquillos, que como ustedes saben aquí vamos a leer al cuadrado. ¿No es cierto? Bueno, y si lo adelantamos. Cuando uno lee al cuadrado,
sale el doble producto del primero por el segundo, ¿no es cierto? Entonces aparece un 2, ¿ya? Y como después vamos a ver al cuadrado de nuevo, va a aparecer otro 2. Entonces, para que después uno cancele y simplifique un poquito más la ecuación, a este K, entonces va a colocar es igual aquí, entonces a este K lo vamos a bautizar como 2 algo, ¿ya? Lo voy a llamar 2A. Y eso es una cosa que uno adelanta eso porque después aparecen muchos 2, entonces para que el K mejor lo colocamos como 2A para que este 2 entonces después se puede cancelar, este 2 después se puede cancelar, ¿ya? Una cosa técnica para simplificar la cuestión nomás, ¿ya? Entonces sería 2A menos la raíz que está en verde, ¿no es cierto? Que sería raíz de y menos al cuadrado más y al cuadrado. Ahí estamos. Y ahora viene el paso grande, pues. Lo que tenemos que hacer ahora es elevar al cuadrado. Tenemos que elevar al cuadrado toda esta ecuación. Y ahí es donde hay que tener paciencia y hacerlo con más calma después. Entonces, uno eleva al cuadrado, voy a hacer una parte nomás, ¿ya? Quedaría el cuadrado del lado izquierdo. El cuadrado del lado izquierdo solamente quedaría, se va a la raíz, pues quedaría x más c al cuadrado más y cuadrado. Así quedaría el lado izquierdo. Igual a. ¿Está bien? Después el lado derecho sería el cuadrado de todo esto. Sería el cuadrado de un binomio. Entonces sería cuadrado primer término, 4a cuadrado. Ese sería el cuadrado del 2a, ¿no es cierto? El 2a al cuadrado sería 4 cuadrado. Después el doble producto del primero por el segundo. Sería, como aquí es menos, ¿no es cierto? Entonces sería menos, el doble producto sería 4a por la raíz verde, ¿no es cierto? Voy a ponerle así no para no escribir tanto, ¿ya? Por la raíz verde, ¿ya? Y después, ¿qué vendría? ¿Qué seguiría después, chiquillo, ahí? Lo último sin la raíz, pues, el El último último término sin al la raíz, cuadrado. exactamente, más x menos el cuadrado más y cuadrado. Listo. Yo creo que tenemos que hacer ahora, como después queremos eliminar esta raíz, esta que está aquí, entonces todo lo que esté aquí, el 4 al cuadrado, el x menos el cuadrado más y cuadrado, todo esto se pasa al lado izquierdo, entonces vamos, uno a irle a la raíz, para que entonces uno hace esto después, hace un trabajo intermedio, entonces uno a irle a la raíz, que aquí queda algo aquí por la raíz verde, y aquí quedan otras cosas al lado izquierdo, ¿ya? Y después entonces que uno le da de nuevo al cuadrado. Ya entonces esta raíz se elimina del proceso y llegamos entonces a una ecuación después de la elipse donde no aparecen raíces. ¿Se entiende el camino, chiquillo? Ustedes tengan la palabra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Estoy diciendo lo que se hace, no lo estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, si quieren, lo hacemos. No sé si le interesará ese trabajo algebraico ahí. Profe, es que a mí me gustaría también hacer un ejercicio de ejemplo porque me cuesta aterrizar la fórmula a la Claro. elipse. Entonces podríamos esta parte pasarla más rápido para hacer ejemplos después. Eso sería, ¿no? ¿O quieres que hagamos esto? Este trabajo algebraico. Bueno, no sé. Mira, hagamos un par de pasos más, ¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar esto que está aquí. Entonces a la izquierda lo vamos a trabajar, entonces esto hay que desarrollarlo, ¿no es cierto? Entonces quedaría x cuadrado más 2x, que aparece otro 2, más c cuadrado igual a... No, me faltó algo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué faltó ahí, chiquillo? Ustedes estén atentos para que me vayan ayudando, ¿ya? Aquí está solamente el x más c al cuadrado, ¿no? Y eso está aquí. Ahí está. Entonces viene más y cuadrado, ¿no es cierto? Eso. Y ahí pasemos todo lo que está al lado derecho que no está en la raíz. Entonces sería, vamos a pasar este. Sería menos 4 al cuadrado. Y después hay que pasar esto. Entonces voy a escribirlo si quieren. Sería, ¿cómo lo hago? O lo dejo acá nomás y después lo paso mejor. Entonces voy a poner igual nomás aquí, igual. 4 al cuadrado, ahí está. Menos 4 veces la raíz, esa la vamos a dejar tranquilita porque esa la vamos a hacer después, ¿no es cierto? Cuando leemos al cuadrado se va esta raíz. Eso. Y más sería entonces, más sería entonces esto que está aquí, ¿no? Esto.
que sería otro cuadrado de binomio, que sería x cuadrado menos 12x más c cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Entonces aquí hay algunas cosas que empiezan a simplificarse un poco. Por ejemplo, este y cuadrado que está al lado izquierdo se va con este y cuadrado que está al lado derecho. Ahí está, ¿ves? ¿Qué más? Este c cuadrado se va con este c cuadrado. ¿Ya? ¿Algo más se cancela, chiquillo? Y también se cancela El x cuadrado, El el X 12x cuadrado, también. profe. el x cuadrado. Ahí está. Ese con este. Ahí, ¿no es cierto? O sea, el 12x queda el doble. Entonces pasamos, no hay nada más que cancelar, entonces ahora pasamos todo al lado izquierdo lo que sobra, digamos, ¿no? Entonces este menos Y el 12x, 12X, profe. claro, eso lo pasamos al lado izquierdo, como Ah, más, ya. como más 12x, entonces lo pasamos al lado izquierdo como más 12x, y como hay un 12x ya, entonces quería 4cx. 4cx ya. Entonces teníamos listo este y ese. Pasaría un menos 4 a cuadrado. Menos 4 a cuadrado, ¿no es cierto? Que sería este. ¿Y qué quedaría, chiquillo, entonces ahí? Ahí solamente nos faltaría menos, igual entonces a menos 4 veces a por la raíz verde. ¿Se fijan? Entonces ahora el truquito que se hizo aquí arriba, del lugar de acá, llamarlo 2a, acá entonces aquí estamos ganando porque entonces nos quedó un 4 aquí, un 4 aquí, un 4 acá, entonces ahora podemos simplificar por 4. ¿Ya? Entonces aquí dividimos por 4. Nos queda entonces la segunda va sería cx menos a cuadrado igual a menos a por la raíz verde. Entonces ahí tenemos todo esto que está aquí, cada línea de lo que hemos escrito son formas distintas de presentar la ecuación de la elipse. Y lo que estamos haciendo en este camino es cada vez ir encontrando una ecuación más simple de la elipse. Ese es el objetivo, ¿ya? Terminémoslo, porque ya que empezamos y estamos a mitad de camino, porque ya nos sacamos una raíz cuadrada de encima, ¿se fijan? Esta raíz cuadrada que está al comienzo del ejercicio, ya no está aquí. A este paso ya no está esa raíz cuadrada. Entonces ahora vamos, esta raíz cuadrada que está en el comienzo, esta la hemos arrastrado, está aquí, después estaba aquí, aquí está todavía. Entonces esta raíz cuadrada tenemos que sacarla del ejercicio. ¿Cómo la sacamos? Habría que esta línea elevar al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Si le damos al cuadrado aquí, ¿eso lo están viendo, ¿Me chiquillos? pueden ¿No? ver de página que no veo? ¿No se ve bien? Yo no veo bien, por lo menos yo no soy incumplido. Sí, tiene razón, yo tampoco veo bien acá. Hay algo raro ahí. Pero la última línea dice, te la leo, dice cx menos a al cuadrado es igual menos a por la raíz verde, ¿ya? Voy a ir a otra página y la voy a escribir de nuevo, ¿ya? Entonces, voy a escribir, entonces sería cx menos a cuadrado igual a menos a por la raíz verde, que era x menos al cuadrado. Bueno, esto voy a poner la verde. Entonces esta es la raíz de... La estoy escribiendo y después se la voy a mostrar, chicos. Estoy escribiendo la última línea de nuevo, no, es lo que estoy haciendo ya. Ahí está. Listo. Entonces ahí está escrita la última línea del paso anterior, ¿ya? Cx menos a cuadrado igual menos a por la raíz, esta raíz verde que venía de arriba. Entonces, ¿qué hacemos ahora, chiquillos? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, para que se cancele la raíz cuadrada en verde, le damos al cuadrado a toda esta expresión. Le damos al cuadrado aquí, entonces, ¿cuánto nos quedaría? Quedaría el cuadrado de la izquierda, voy a escribirlo. Entonces quedaría cx, significa que esto es largo, al cuadrado. Entonces, generalmente esto uno en la clase no lo hace porque se le va toda la clase, ¿ya? Pero no importa. Y el cuadrado al lado derecho sería, bueno, al menos a al cuadrado sería cuadrado, y la raíz de y quedaría solamente x menos c al cuadrado más y cuadrado. Ahí estamos. Si alguien no está de acuerdo, me dice, pues ya. Y ahora tenemos que empezar a hacer esto. Tenemos que resolver este cuadrado binomio. Entonces quedaría c cuadrado, sería el cuadrado del primer término. El doble producto del primero por el segundo.
menos 2c a cuadrado x, ¿cierto? Más el cuadrado al segundo, que sería a la cuarta. Igual a cuadrado, factor d. Y ahora tenemos que resolver este factor que está aquí. Entonces quedaría cuadrado de binomio, que sería este binomio, sería x cuadrado menos 2cx más c cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Esto quedaría ahí. Ya, ahora la ecuación está mucho más simple, porque ahora si ustedes se fijan, no hay ninguna raíz cuadrada. ¿Ya? Pero esta línea que tenemos aquí, todavía se puede seguir trabajando y se puede reacomodar algebraicamente y dejarla mucho más sencilla. Veamos cómo se hace eso, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer obligatoriamente? Tenemos que hacer este producto equipo, ¿no es cierto? Aquí tenemos que multiplicar al cuadrado por todos los términos que están acá. Ya, vamos entonces. Y vamos a hacer ese pasito. Entonces aquí en la izquierda es igual, c cuadrado x cuadrado menos 2c a cuadrado x más a a la cuarta igual. Y aquí multiplicamos entonces, sería a cuadrado x cuadrado menos 2 a cuadrado cx más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Ahí estamos. Entonces aquí uno se pregunta, ¿hay elementos que se cancelen o se reúnan porque son términos semejantes? Vamos mirando. ¿Qué se junta? No, no hay nada parece que se... El menos y un menos 2 Ah, a buena. cuadrado xc. Esto. En los dos lados. Esa cosa se cancela. Buena. Yo no me la estaba buscando y todavía no lo encontraba. Ya, pero tú lo encontraste primero. Bien. No hay nada más que se cancele, parece, ¿no? Entonces tenemos que reunir términos semejantes. ¿Ya? Si no hay nada que se cancele, reunimos. Aquí tenemos x cuadrado, aquí tenemos x cuadrado, no hay más x cuadrado. ¿Mm? Así que quedaría, juntamos, entonces quedaría c cuadrado, x cuadrado, menos a cuadrado, x cuadrado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se junta? Este cuadrado, c cuadrado. Y el y cuadrado. Menos, quería menos a cuadrado y cuadrado, ¿no es cierto? Quedaría eso. Pasando para acá, al lado izquierdo del y cuadrado. Y al lado derecho vamos a colocar todo lo que no tiene ni x ni tiene y. Todo lo que no tiene x y no tiene y. Entonces quería a la cuarta, menos a la cuarta. Pasamos a la cuarta que está a la izquierda al lado derecho, queda menos a la cuarta. Y quedaría más a cuadrado c cuadrado. Entonces lo que no tienen que perder de vista, chicos, que esta ecuación que tenemos aquí abajo, esta ecuación que tenemos aquí, esta última ecuación, es esta misma ecuación que está al comienzo, esta misma, pero acomodada algebraicamente. ¿Ya? Entonces la ecuación que estamos trabajando no es ni más ni menos que la primera ecuación de arriba, con la única diferencia que aquí está trabajada algebraicamente, por lo tanto está más sencilla. Bueno, aquí está el x cuadrado, está el y cuadrado, está todo negativo. Hay mucho negativo, entonces multiplicamos todo por menos 1 para que tengamos más positivos que negativos. Entonces multiplicar todo esto por menos 1. Entonces va a quedar a cuadrado x cuadrado menos c cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a la cuarta menos a cuadrado c cuadrado. Súper bien. ¿Qué podríamos seguir haciendo para simplificar la ecuación? Bueno, aquí podríamos factorizar por x cuadrado, ¿no? Entonces quería a cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado. Tiene un problema. A cuadrado y cuadrado, aquí no se puede hacer nada más. Igual. Aquí a derecho también se puede factorizar por a cuadrado, ¿no? Aquí por a cuadrado. Entonces quedaría a cuadrado, factor de... ¿Cuánto quería seguido si factorizamos por a cuadrado ahí? A cuadrado menos c cuadrado. A cuadrado menos c cuadrado, exactamente. A cuadrado menos c cuadrado. Que es justo lo que teníamos acá, ¿eh?
¿Se fijan? Casualmente. A cuadrado menos C cuadrado, a cuadrado menos C cuadrado. Entonces, para simplificar un poco más, y aquí ya estamos terminando, así que les pido paciencia, uno podría dividir todo por A cuadrado menos C cuadrado. Puedo dividir todo por A cuadrado menos C cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría X cuadrado. Claro, se van los dos, profe, y quedaría x cuadrado más a cuadrado y cuadrado. A cuadrado al otro lado. Espérate un poquito, está todo bien. Claro, esto quedaría eso, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí me está quedando lo que no me gusta, cómo está quedando. Pero no, pues, profe, porque si divido todo, también divido el a cuadrado y cuadrado. Claro, Y eso vamos no a está colocar, multiplicado por... entonces vamos a colocar así entonces, ¿ya? Vamos a dividir por Vale, profe. A cuadrado menos C cuadrado por A cuadrado. Entonces ahí nos va a quedar un 1 al lado derecho. Ah, claro, no se puede eliminar. Nos va a quedar Y ahí un sí, ahora 1. sí. Entonces ahora nos va a quedar, acá nos va a quedar entonces X cuadrado partido por A cuadrado, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ustedes me dan, y aquí quería entonces más Y cuadrado partido por A cuadrado menos C cuadrado. Ahí estaríamos. Y si esta es súper simple la ecuación del elipse. Y aquí será el último ajuste para dejarla lo más simple posible. Entonces me dice, ¿Por qué, vamos, profe? Una ¿ah? consulta. Dígame, pregunte. ¿Por qué se separó la división en la primera al lado izquierdo? O sea, la Aquí, multiplicación, ¿por qué se esto, separó? Sí. no, porque aquí estamos dividiendo esta línea, la penúltima línea, esta que está aquí, estoy marcando con el cursor, esta, la estamos dividiendo por A cuadrado menos C cuadrado por A cuadrado. Por todo esto estamos dividiendo toda la ecuación. Entonces hay que dividir este término por A cuadrado menos C cuadrado por A cuadrado, ese término por lo mismo y ese término por lo mismo. Partamos de aquí que es más fácil. Si dividimos A cuadrado por A cuadrado menos C cuadrado por esta cantidad, como son iguales, va a quedar 1 al lado derecho. Si dividimos A cuadrado y cuadrado por esta cantidad, el A cuadrado se cancela y nos queda A cuadrado menos C cuadrado en el denominador. Ah, ya entendí ya. Claro, y si dividimos el primero por esta expresión, nos queda el A cuadrado abajo. ¿Ya? Entonces, el último ajuste que hace aquí, que aquí aparece una formulita que después uno tiene que acordarse, vamos a bautizar, ¿ya? A este A cuadrado menos C cuadrado que apareció, ¿ya? Se bautiza como B cuadrado. Ya se le llama B cuadrado para escribir más simple la ecuación. Uno lo podría dejar hasta ahí, pero todavía está este paso algebraico adicional. Entonces, haciendo eso, nos queda entonces, por lo tanto, la ecuación final y más reducida posible de la ecuación del elipse sería X cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado igual a 1. Entonces aquí les presento, chiquillos, la ecuación más simple posible que puede tener esta elipse que estamos trabajando. Ahí estaría. Ahora, lo único que uno puede empezar a observar aquí es que como el B cuadrado es A cuadrado menos C cuadrado, entonces este B es más chiquitito que el A. Es un detalle. El A y B son cantidades positivas porque son distancias, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Entonces pasemos a la página siguiente para seguir haciendo comentarios. Profe, ¿y si la elipse fuera hacia el otro lado? Hacia arriba, En claro. vez, hacia arriba sería con lo a cuadrado y b cuadrado al revés. Exactamente. La única diferencia que habría, si en lugar de tomar la elipse que nosotros trabajamos, porque nos salió así primero, fue así, ¿no es cierto? Pero los focos podrían haber estado así más verticales, ¿no es cierto? Haber llamado entonces a esto, le he puesto aquí eje Y, y aquí el eje X. Entonces la elipse habría salido así. Si hubiéramos hecho el trabajo con esta elipse, la ecuación que habríamos obtenido al final habría sido X cuadrado partido por B cuadrado más Y cuadrado partido por A cuadrado igual a 1. Entonces siempre el A acompaña, digamos, a la variable en la cual al eje, digamos, donde la elipse es más alargada, ¿ya? Eso lo vamos a comentar a continuación, ¿ya? Entonces la elipse, ¿cómo nos quedó? Nos quedó, la que venía trabajando era X cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado igual a 1. Esta elipse, ¿de dónde proviene? ¿Se acuerdan? Recordémosla. Teníamos el eje X, el eje Y,
aquí estaban los focos que eran C, ¿se acuerdan? C menos C, los focos. El foco, no sé, creo que pusimos F2 parece F1, ¿sí? ¿Ya? Y sería entonces que la ecuación del elipse, aquí está el elipse, ¿no es cierto? Esta. Entonces esa elipse tenía esa ecuación. Entonces uno puede descubrir más cosas. Por ejemplo, este punto, ¿qué coordenadas tiene, chiquillo? Estos puntos. Esos puntos es donde corta el eje X, ¿no es cierto? Sí, profe. Y si tú tienes una ecuación, ¿cómo uno ve dónde corta el eje X? Y para ver dónde corta el eje X, uno coloca I igual a 0, ¿no? Claro, le igual a todo a cero, perdón. Claro, entonces el I vale 0. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces uno pone eje X. El eje X es igual a 0. Entonces uno intersecta la recta igual a 0 con la elipse que es esta. Entonces uno desaparece porque el I vale 0. Y queda X cuadrado partido por A cuadrado igual a 1. O sea, X cuadrado igual a cuadrado. Entonces el X puede ser A o el X puede ser menos A. Así que este punto vale A y este punto de acá vale menos A. ¿Ya? Y si uno hace para la intersección con el eje I, haciendo X igual 0, sale que el I vale B o menos B. Entonces este punto es B y este punto es menos B. Así que entonces aquí tenemos que el eje mayor que hablábamos recién, que iba de estos puntos se llaman vértices de la elipse, ¿no? Vértice 1, vértice 2, estos puntos. Entonces esta distancia que se llama eje mayor, ¿cuánto mide entonces? Entonces B1, B2, que es el eje mayor de la elipse. Entonces siempre mide ¿cuánto? 2A, eso es lo que mide, ¿no? 2A. Y el eje menor, que va de este punto a este punto, este sería el eje menor. Le voy a colocar BJ, no sé, va a dar lo mismo, J', no sé. JJ', eje menor. Entonces el eje menor vale 2B. Y la distancia que hay entre F1 y F2, que es la distancia entre los focos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es, chiquillo, la distancia entre los focos? ¿Cuánto? No sé. 2C. Eso hay que tenerlo presente. ¿Qué otra cosa más hay que saber? Ah, y lo otro, que no se olvide, lo otro que no tenemos que olvidar, ¿qué no tenemos que olvidar aquí? La relación que hay entre A, B y C. Y la relación era, la teníamos recién, que era que B cuadrado es A cuadrado menos C cuadrado. Esa es la fórmula, esta que pusimos recién al otro lado, ¿se acuerdan? Para encontrar la ecuación sencilla de la elipse. Así que esto hay que tener presente con elipse, chiquillos. Entonces, los vértices son A, aquí está, X cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado igual a 1. ¿Ya? Este vértice, el vértice más largo es el que es este. Ah, lo otro que podríamos colocar aquí también, porque no se nos olvide, que el A en este caso es mayor que B. El A es más grande que el B. ¿Qué pasaría si A fuera igual a B, chiquillo, aquí? Por esas cosas de la vida. Si fuera X cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado igual a 1, pero nos dijeran, en este ejercicio A es igual a B. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si A fuera igual a B, chiquillo, en este ejercicio, en esta situación que estamos Sería conversando? no sería una elipse, po, sería Sería un círculo. un círculo. Sería una circunferencia. O sea, entonces estamos concluyendo que en general uno puede mirar entonces la circunferencia como un caso particular de la elipse, que sería el equivalente a que el cuadrado es un caso particular de rectángulo. Ustedes saben eso, ¿no? Que el cuadrado es un caso particular de rectángulo. Entonces también la elipse uno la podría mirar, perdón, la circunferencia también la podría mirar como un caso particular de la elipse, ¿ya? Así que aquí en esta hojita, en esta pantalla que estamos mirando, está todo el resumen del primer caso de la elipse. Tenemos la ecuación general que está aquí, esta. Tenemos el A y el B, ahí. El A y el B, ¿y qué significa? Que el A es donde corta el eje X, A a la derecha, menos A a la izquierda. El B que está aquí es donde corta el eje Y, B arriba, menos B abajo. Esa es la elipse. Aquí están los focos. Y la relación entre A, el B y las coordenadas del foco del C es que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado.
el eje mayor, el eje menor y los focos. ¿Ya? Así que hay mucho más. Bueno, hay otros detalles, pero con esto uno se maneja bien con la elipse. El último comentario, antes de hacer un ejercicio eventualmente, es que entonces el caso anterior era cuando los focos están en el eje X, ¿no es cierto? Entonces cuando los focos, que fue lo que alguien consultó recién, ¿no es cierto?, están sobre o en el eje Y, entonces la cosa estaría así, ¿no es cierto? Aquí estaría el foco 1, aquí estaría el foco 2, ¿no es cierto? Aquí estaría el A, ahora aquí estaría menos A, pero aquí estaría el B sigue siendo menor que el A como siempre, aquí estaría menos B, entonces la elipse sería así más o menos, ¿no? Ahí. Entonces sería alargada, sería verticalmente alargada. Y en este caso, entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería x cuadrado partido por b cuadrado más y cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. Y todo lo otro que dijimos vale igual. Vale que b cuadrado vale a cuadrado menos c cuadrado, que no sé, porque el eje mayor vale 2a, ¿se fijan? El eje mayor sigue siendo 2a, la fórmula no cambia, es 2a. El eje menor sigue siendo 2b, ¿se fijan? El foco tiene, aquí la única diferencia es que el foco también, esta distancia mide c, esta distancia mide c, entonces antes el foco era c,0, pero como el foco aquí está en el eje Y, entonces las coordenadas del foco serían 0,c, y del otro foco serían 0, menos c. Cambia el orden porque estamos en el eje Y nomás ahora, ¿no es cierto? Estamos en el eje Y aquí. Profe, ¿y usted pregunta por la excentricidad? Sí, también eso viene un poquito más adelante, que hay un número, que como tú comentas se llama excentricidad, de elipse, que es c partido por a, ¿ya? Y ese número cuando lo calcula, lo que dice ese número, ¿por qué se usa? Es que lo que dice es qué tan alargada es esa elipse o qué tan parecida a una circunferencia es la elipse. Eso lo tenemos acá, miren. Justo estaba acá acá en el resumen de la clase aquí. Bueno, aquí está la elipse conectada con los casos que conversamos, ¿no es cierto? El A siempre mayor que B, ¿no es cierto? Aquí está con los ejes en el eje X, con los focos en el eje X, perdón, aquí con los focos en el eje Y. Y esta es la excentricidad, el C partido por A. La excentricidad se mueve entre 0 y 1, entonces mientras más cerca del 0 esté la excentricidad, o sea, el C partido por A, la elipse se parece más a una circunferencia. Aquí tiene una elipse con excentricidad igual a 0,1, ¿se fijan? Ahí al ojo no sabe uno si es elipse o si es circunferencia. Pero a medida que el E empieza a crecer acercándose al 1, ¿se fijan? Entonces ahí ya se empieza a achatar más o a alargar más la elipse y se nota más claramente a la vista que es una elipse, ¿ya? Bueno, hagamos un ejercicio y descansamos un rato, ¿ya? Dice, los vértices de una elipse son los puntos A05 y A'0 menos 5, son los vértices, ¿ya? El A y la prima, y sus focos son los puntos 0,3 y 0 menos 13. Encontrar la ecuación de la elipse, la longitud del eje mayor y su excentricidad. Graficar. Así más o menos, ¿no es cierto? Entonces hagamos este ejercicio, lo vamos a tomar de acá. Lo vamos a sacar de aquí, ¿no es cierto?, para llevarlo a la pizarra. Listo, nos vamos a la pizarra. Ahí le ponemos el 50%, ¿no es cierto? Ahí está entonces el ejercicio. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio, chiquillos? Les dejo unos 5 minutos para que lo intenten, ¿ya? Entonces, inténtenlo para ver qué tanto entendieron de lo que conversamos, ¿ya? Si no pueden hacer nada, significa que este tiempo más o menos se fue como que se fumó, ¿ya? Entonces traten de hacerlo y me vayan consultando los dudas que pueden tener en el camino. Y después lo hacemos acá todos juntos en la pizarra, ¿ya?
Profe, no sé si está hablando, pero no se escucha nada. No, estoy esperando que ustedes trabajen y me hagan consulta, ¿ya? Yo creo que Ahí estamos. Entonces estoy colocando el sistema de coordenadas, que es lo que uno partiría haciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, si alguien tiene una consulta o tiene un avance, me lo va comentando, ¿ya? Profe, bueno, Dígame. antes que partamos a hacer el ejercicio, igual sería bueno que al lado derecho del gráfico usted podría poner como los datos ya para empezar a organizarnos, entre comillas, un poco mejor con los datos, porque sinceramente igual me marea un poco, por ejemplo, Tanto el, dato. el- claro, no, el de glosar la fórmula, porque la fórmula anterior, si bien la tenemos como terminada, igual es todo un proceso, entonces, eh, Entonces vamos colocando. Mira, dice que la es 0,5. Entonces, marquémoslo aquí. Entonces aquí estaría la. Este sería el 0,5. Entonces vamos traspasando los datos aquí a este plano cartesiano que hicimos. En la prima sería el 0 menos 5, acá abajo. Entonces estos serían los vértices, ¿ya? claro, Entonces el A y el prima serían los vértices de esta elipse. Ya, después dice que los focos, esos están más cerca del centro, son el 0,3. Este sería un foco. Y 0 menos 3, este sería el otro foco. Ya. Y nada más. Entonces, con estos datos del vértice y del foco tenemos que sacar los elementos de la elipse. Por ejemplo, tengo que sacar cuánto vale A, cuánto vale B, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que tener, ¿verdad? Y con el C, que sí, estos son los tres están metidos, están interconectados. ¿Cuáles sabemos aquí nosotros? ¿Sabemos el A, el B o el C? ¿Cuál sabemos? el C sabemos, El C, ¿cuánto vale el C? debiese ser, estoy haciendo memoria, El C es la distancia del foco al centro de la elipse. el 3 y menos 3. Claro, entonces el C sería 3. 3. Porque esa es la distancia del origen. Ah, claro, la Entonces, distancia siempre positiva. claro, entonces las coordenadas del foco son uno con 3 y el otro con menos 3. Por las coordenadas porque están al lado distinto del origen. Ya, entonces teníamos listo, este lo usamos entonces, el F ya lo usamos está listo. Ahora, El, el A o el el A B igual lo sabemos. sabemos. El A El también lo A, sabemos. El A sería entonces ¿cuánto? 5. 5. Pero en la ecuación aparece el A y el B, ¿se acuerdan? El A y el B. Así que nos falta el B. ¿Cómo sacamos el B? El B cuadrado es igual, Claro, el B cuadrado es igual a Al A al A cuadrado cuadrado menos C no, menos, cuadrado. A cuadrado ah, bueno, el menos C C cuadrado. cuadrado, Sí. Tiene que ser en ese orden, pero si lo ponemos al revés queda negativo, ¿no es cierto? Y estaríamos mal.
Entonces aquí sería b cuadrado, sería a cuadrado, que sería 25, ¿no es cierto? O lo pongo, que sería 5 al cuadrado así, menos c al cuadrado sería 3 al cuadrado, sería más fácil así. Entonces el b cuadrado sería 25 menos 9, b cuadrado sería 16, ¿no es cierto? Entonces el b sería 4. Claro. El b sería 4. Entonces volvemos acá y le ponemos 4 aquí. Listo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la elipse? Esto es a nosotros lo que nos interesa en el curso, hablando sinceramente, chiquillos, de aquí en lo que sigue, más que los detalles y nombres de la elipse, es la ecuación. La ecuación es lo principal de la elipse. Si uno sabe encontrar la ecuación, puede decir que ya sabe la elipse. Porque la cosa de los nombres, si uno se le olvidan, se le confunden, los puede mirar, pues puede tener un formulario, ¿no es cierto?, donde están las fórmulas con todos los nombres de la elipse, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la elipse aquí, chiquillo? Hay dos posibilidades. Entonces sería x cuadrado partido por más y cuadrado partido por igual a 1. Este es el esquema, ¿no es cierto? Este es el esquema de la ecuación de la elipse. Este es el esquema. Sería x cuadrado partido en b cuadrado. Sí, Claro, porque el a cuadrado acompaña el lado más grande, ¿verdad? claro, el más grande, aquí tenéis con el eje Y, ¿no es cierto? Como está, los focos están en el eje Y, entonces Claro, y los vértices también está entonces, todo claro. Entonces el A orientado ahí. acompaña la I. Entonces aquí sería 5 al cuadrado, y aquí sería entonces 4 al cuadrado. Así que esa es la ecuación de la elipse. O sea, claro, uno puede colocar x cuadrado partido por 16, pero eso ya no hay ninguna diferencia. Y cuadrado partido por 25 igual a 1, así, ¿no? Equivalente, obviamente. Así que ahí tendríamos lista la parte de encontrar la ecuación de la elipse. Después dice la longitud del eje mayor. ¿Cuál sería la longitud del eje mayor, chiquillo? 10. 10. Entonces la distancia más larga que hay entre dos puntos de la elipse, que siempre están uno frente al otro, es 10. Ese es el eje mayor. ¿Y el eje menor cuánto sería? ¿Cuánto sería el eje 8. menor? El eje menor sería 8. El B está aquí. El B está en 4. 1 en 4 aquí. Hasta ahí llega el B, ¿no? Y menos 4 hasta acá. Entonces, ¿cuál sería el gráfico de la elipse, chiquillo, aquí? La elipse pasaría por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, ¿no es cierto? Entonces sería más o Sí, menos siguiendo aquí un bosquejo así bien a mano alzada, ¿no es cierto? Entonces la gráfica sería menos como eso. Ya. Ahí se me fue por los lados. Eso sería más o menos, ¿no es cierto? Forma aproximada así la gráfica de la elipse, ¿no? ¿Ahí cuánto era la excentricidad que medían? La excentricidad es C partido por A. ¿no? Entonces recuerden que eso Quinto. es un número que dice qué tan cerca está la elipse del círculo o no. Entonces en este caso sería C partido por A, sería C partido por A, 3 quintos. ¿Y eso cuánto es? 0,6, 0,6, ¿no? Sí, profe. Me está acordando cuando buscamos la excentricidad que ustedes saben que la Tierra, cuando gira en torno al Sol, ¿ya? Lo hace siguiendo una trayectoria que es una elipse, ¿ya? Y que justamente tiene el sí. Sol en uno de los focos. En uno de los focos de esta elipse que describe la Tierra está parado el Sol. ¿Cuánto ustedes sospechan que es la excentricidad de la elipse que recorre la Tierra? O sea, la elipse que recorre la Tierra en torno al Sol será más parecida a un círculo o será una elipse bien alargada. Debe estar bien cercana a uno, diría yo. O sea, bien alargada. Sí, Yo digo lo contrario. Para tener las dos posiciones, está bien, me gusta. Sí. Hoy sabe que extrañamente la excentricidad de la elipse que describe la Tierra es 0,017, si mal no recuerdo. O sea que la elipse que describe la Tierra es casi una circunferencia. Mish.
Es raro, por eso los tipos cuando estaban haciendo los primeros cálculos sobre estas cosas estaban medio confundidos porque pensaban que era circunferencia, po, porque era casi una circunferencia, po. Así que les costó darse cuenta que no era exactamente una circunferencia, pero finalmente se dieron cuenta. ¿Alguien tiene una consulta parece en el camino, chiquillo? ¿No? Yo creo que ya entendí, profe. Igual me gustaría, ¿tiene algún lugar donde puedo sacar más ejercicio? Mira, mira, de ejercicio de matemática, sinceramente, hay miles, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos acá, si nosotros vamos a nuestro sitio, yo tengo un apunte por cada tema que hemos viendo, un apunte, un resumen que está aquí, ¿no? Este es la elipse, aquí está, ¿ves? La elipse. Aquí está el documento de la elipse y aquí está el mismo documento, pero separado para acompañar la clase, digamos. Vamos a ir, miremos este, ¿ya? Entonces, ahí está la definición, ahí está el comentario de cómo se deduce la ecuación, no está hecho el paso, los elementos que están de la elipse, ahí está todo. La relación entre el A, el B y el C, la excentricidad, ¿se fijan? Un ejemplo que acabamos de hacer recién. Bueno, ahí sigue después, y al final de la guía, ahí tiene ejercicio, ¿ya? Ahí hay cuánto, hay no sé cuánto, hay unos 10 serán, no sé, 14, ¿ya? Del tipo para manejarse con la elipse solamente, ¿ya? Por ejemplo, tangente a la elipse, que es el mismo cuento que hacíamos con la tangente de la circunferencia, ¿no es cierto? Aquí hay un ejercicio de encontrar la intersección, en caso que existe, ¿no es cierto?, entre una recta y una elipse. En este caso la respuesta dice que lo corta en 2 puntos. Porque si yo tengo una recta y tengo una elipse, podría ser que no se cortaran, ¿no es cierto? O podría ser que se cortaran en un punto o se cortaran en 2 puntos a lo más, ¿ya? O sea, nunca una recta va a cortar en 3 puntos una elipse, ¿ya? Así que aquí hay ejercicios, ¿ya? Dice, ¿sabe, profe? ¿Profe? Disculpa, que quiero más ejercicio. Abra estos que están aquí, abra el precálculo de Stewart, o el de Sullivan, o el de Seal, ¿ya? Ahí tienen muchos más, ¿ya? En nosotros, o sea, no sé si se le sigue considerando elipse ni mucho menos, pero estamos orientándolo solamente a 2 direcciones, pues, ¿verdad? Que son pertenecientes a los ejes del plano cartesiano. Claro. Podríamos suponer que hay distintas orientaciones, porque Claro, hay en distintas efectos orientaciones. prácticos se puede rotar lo que hacemos, pues, o sea, Claro. si lo orientamos o Claro, rotamos el plano, rotamos la elipse, pero debería ser lo mismo. lo que uno hace en la práctica cuando tiene ejercicios concretos de la realidad y tiene una elipse, suponiendo ya, entonces suponiendo que sale un foco por aquí y un foco por acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces uno dice, entonces esta elipse va a ser algo así, no va a estar como chueca, por decirlo así, hablando informalmente. Bueno, lo que uno hace ahí en la práctica para atacar estos problemas no se complica la vida. Entonces uno dice, bueno, entonces a este eje que pasa por los focos lo voy a llamar eje X. Claro. No hay un problema, ¿no es cierto? O sea, cambio la Punto medio, orientación nomás claro. de Entonces cómo pongo lo aquí y dibujo pongo yo, el ¿no? eje Y. Claro, así sale uno del paso. Aunque también está la situación, eso está estudiado también, ¿no es cierto? En que uno puede ser porfiado, entonces aquí está un foco, aquí está el otro foco, y yo quiero colocar acá el sistema de coordenadas. Nos faltan los porfeos, ustedes saben, pues, ¿no? Claro. Y puede ser así, pues. Entonces ahí la elipse, ahora, como no tiene los focos en el eje X que elegimos, no lo tiene aquí, y no lo tiene acá, entonces aquí la elipse efectivamente va a ser inclinada o a estar, no va a ser de las típicas que hemos conversado. Entonces ahí habría que sacar, la ecuación de esta elipse no va a ser de las que nosotros hemos conversado. Algo se cortó aquí porque no se está replicando. Ah, es que estoy en roja. Qué ingenuo. Ahí está. Eso es lo que está Ahí sí. diciendo. Claro, entonces si uno tuviera estos puntos, ¿no es cierto? Estos focos. En lugar de colocar aquí, en lugar de colocar, digo, aquí el eje X, que sería lo normal, ¿ya? Aquí el eje X y después ¿Sí? el eje Y y toda la historia. Y por puro molestar, pone aquí el eje X, pone aquí el eje Y, entonces la ecuación de esta elipse que está aquí no va a ser del tipo que conversamos. La diferencia que tiene esta ecuación de esta elipse es que va a tener un X cuadrado, eso es obligación, partido por 2, partido por 4, depende, va a tener un Y cuadrado,
¿ya? Va a tener un X, qué sé yo, va a tener un Y, no sé, lo que sea, pero el elemento distintivo que hace que la elipse esté obliga con respecto al eje de coordenadas es que esta ecuación tiene un XY, un X por Y. ¿Ya? Entonces eso lo van a ver después ustedes, porque entonces lo que uno hace ahí, uno rota los ejes coordenados. Entonces toma esta ecuación, dice que tiene un X, Y, o sea, uno sabe que tiene un X, Y, o tiene el X, Y, y le quiere ver cuál sería la ecuación, digamos, si uno girara el eje aquí, entonces pusiera aquí el eje X. Ah, claro, y eso no nos pasa cuando está orientado en el plano cartesiano, porque como ahí en uno de los dos puntos sí o sí tiene que ser cero, po. Claro. Entonces lo que uno hace es En tomar los el eje X, vértices o en los focos tiene que ser cero uno de los dos. claro. Entonces uno toma este eje X y lo gira en este ángulo. Entonces, como el eje X no está donde uno quería, uno lo lleva, pues. Entonces toma este eje X, lo gira en este ángulo alfa y lo vas a pasar por aquí. Bueno, el eje X, no sé, no importa dónde quedará por acá, no sé, por acá queda el eje X, no sé, por acá queda el nuevo eje Y', digamos, Claro. X'. Entonces ahora sí la ecuación se va a hacer sencilla, pero en el sistema X' Y', ¿no es cierto? Entonces, en este sistema X', Y', ahí no va a haber un X por Y. Pero eso se ve en otro curso más adelante, yo creo que puede ser álgebra lineal, no sé en cuál será realmente. Pero eso hay que verlo. Pero Profe, y ¿sí? Diga nomás. por ejemplo, si yo quisiera poner en un vértice el eje Y, que no es práctico, puedo primero sacarlo con el centro de el Claro, centro, o sea, el punto medio entre F1 y F2, y después correrlo, no sé, cierta cantidad de sí, unidades. exactamente. ¿Podría? Podría, perfectamente. Perfecto. Eso lo vamos a conversar en la siguiente sesión, ¿ya? Porque claro. Entonces son las 9:45, chiquillos, ¿les parece un descansito? Ya, profe. ¿O quieren hacer más ejercicio? Ya, profe, sí. ¿Descansamos? Si me voy a ir a tomar un café. Ya, vamos a un cafecito entonces, chiquillos. Unos 10, 15 minutos serán hasta las 10. Vale. Listo. Muchas gracias, profe. Listo, nos vemos en un ratito.